Hola, así que hoy tenemos un formato un poco particular. Estamos en mi oficina en el CIRAD. Es para hablar un poco de algo que me ronda en la cabeza desde hace bastante tiempo. Estoy realmente convencido de que hay que concentrar el carbono en los suelos, no dispersarlo. Hoy les voy a explicar por qué. Esto viene de un trabajo de 30 años, 25 de ellos en los trópicos, 30 años con el equipo de Lucien Segui, diseñando sistemas en agroecología, sistemas que permiten fijar carbono, mejorar los suelos, eh, regenerar esos suelos, es decir, sistemas que llamamos de siembra directa sobre cobertura vegetal permanente. Hemos trabajado un poco por todas partes en el mundo. Hace unos 10 años escribimos un manual sobre la siembra directa en Madagascar. Bueno, se hizo en Madagascar, pero todos los principios son generales, son válidos para el resto del planeta. Está disponible en diferentes sitios web y lo que presentamos aquí son los resultados de un dispositivo experimental. De hecho, es en diferentes entornos muy contrastados, un poco por todo el mundo, donde cubríamos distintos ecosistemas, pero eso nos permitió identificar los grandes principios generales fundamentales que son un poco universales en la base del funcionamiento de los suelos y de los sistemas de plantas y microorganismos. Así que estuvimos en África Occidental, en Asia, en Madagascar, en Brasil, en Francia. Eso permite cubrir una buena gama de sistemas y de diversidad. Así que en estos entornos teníamos secuestros de carbono de hasta 2,5 toneladas por hectárea por año durante periodos de 7 a 10 años. Y luego, desde hace ya un tiempo, utilizamos un modelo muy simple en Indupuy, que es bastante conocido, que data de 1945 y que en realidad nos explica que la mineralización y la humificación van a influir en la dinámica del carbono. Así que hay dos coeficientes principales, un coeficiente de mineralización que llamamos K2 y un coeficiente de humificación, el Q1. La naturaleza es sabia, algunos dirían que la vida es bella, y es que la mineralización es baja cuando la producción es baja. Así que cuando está seco, cuando hace frío, se produce poca biomasa, pero también se mineraliza poco. Por el contrario, esta producción y esta mineralización pueden ser muy altas cuando hace calor y hay humedad. Así que en clima tropical, cálido y húmedo todo el tiempo, se pueden alcanzar máximos de secuestro en esos lugares. Estamos en 2,5 toneladas, como decía, de carbono por hectárea y por año. Para eso hay que producir 35 toneladas de materia seca por hectárea y por año. Por lo tanto, son sistemas extremadamente productivos para poder compensar la mineralización que se va a producir. Y cuanto más carbono hay en el suelo, cuanto más alto es, más carbono se pierde cada año. Así que más hay que producir, pero también más se puede producir. Así que estamos hablando de sistemas que pueden funcionar bien. Y la clave para secuestrar carbono es maximizar la producción. De hecho, tenemos hojas que son como paneles solares que acumulan energía y fijan el carbono. Por lo tanto, habrá que maximizar estos paneles solares, es decir, utilizar todo el tiempo y todo el espacio disponible que tenemos. Y por eso vamos a poner cubiertas vegetales de forma permanente, asociaciones, rotaciones, maximizar la biodiversidad. Todo lo que sea bueno para producir al máximo permitirá secuestrar carbono. Bueno, este es un ejemplo de maíz que alcanza los 4 metros de altura. Esto sucede en unos pocos meses, bajo estos climas. Y luego la otra clave es jugar con el coeficiente de humificación. Hay diferencias de humificación entre las hojas, las pajas o el BRF, productos más leñosos que tendremos en la agroforestería. Por lo tanto, esto influirá en las proporciones de C sobre N en la lignina. Lo esencial es tener siempre mezclas de estos diferentes elementos, de estas distintas cosas. Pero la clave realmente es producir cuando la mineralización es baja. Así que cada vez que logramos captar agua en profundidad para producir cuando la superficie está seca, es decir, cuando la mineralización es baja, o cuando logramos producir en periodos más fríos, vamos a aumentar nuestra reserva de carbono. Entonces después se pueden concebir diferentes tipos de sistemas, un poco en todas las direcciones, pero lo que ya escribíamos en 2009, hay una clave en esto y es que hay que concentrar.
Entonces, ¿por qué concentrar? ¿Por qué es tan importante concentrar? Es porque hay umbrales que superar en la restauración, en la regeneración de los suelos. Y si, bueno, hay muy pocos estudios que nos muestran un poco la producción o el rendimiento, en fin, el interés de aplicar fertilizante en los suelos en función del nivel de carbono. Hay un estudio en particular en Kenia que tiene unos 10 años que nos muestra en realidad que en esa situación con menos del 3% de carbono en el suelo, se pierde dinero al aplicar fertilizante, especialmente fertilizante nitrogenado. Entonces vemos que hay un umbral que se supera alrededor del 3% de carbono en estas situaciones. Entonces no hay que asustarse. 3% de carbono para producir una tonelada de maíz. Eso se debe a que es un estudio realizado en una altitud elevada. Estamos en el este-oeste de Kenia, así que estamos entre 2.000 y 2.500 metros de altitud. Así que tenemos mucho carbono que evoluciona poco en los suelos. Desafortunadamente no se encuentran muchos estudios que analicen esto en condiciones más templadas. Entonces, este umbral ya hay que lograr superarlo. De hecho, por debajo de este umbral se les llama suelos que ya no responden a los fertilizantes y hay que lograr superar este umbral rápidamente. Entonces, si observamos la producción en relación con el nivel de carbono, vemos que es lo mismo. Hay un primer umbral alrededor del 3% de carbono. Se observa que ahí prácticamente se duplica la producción al superar ese umbral. Y luego hay un pequeño periodo en el que vuelve a bajar. Y después cuando estamos cuando estamos en el camino de la regeneración, y luego hay un segundo umbral que nos permite aumentar rápidamente después el nivel de la producción al pasar un umbral alrededor de 4,5, 5% de carbono en esta situación. Entonces, lo que hay que entender bien es que hay diferentes tipos de carbono. Aquí tenemos mucho carbono en el suelo, que de hecho es carbono completamente estable, inerte. Es un carbono que aporta poco, que alimenta poco la actividad biológica. Por lo tanto, habrá que diferenciar el carbono total de los carbonos accesibles a los microbios, que será de todos modos el elemento clave para el funcionamiento biológico de los suelos. Y luego vamos a intentar entender lo que ocurre en esquemas más globales. Entonces, si trazamos la producción de biomasa posible y luego la mineralización en un esquema en función del nivel de carbono, vamos a tener para la mineralización una curva que tiene más o menos este aspecto. Y luego para la producción en realidad vamos a tener una curva que se parece a esto. Entonces necesariamente los ejes verticales y horizontales dependen del clima, de los suelos, de las prácticas, en particular de la temperatura y del agua, ¿verdad? Pero son escalas un poco elásticas, digamos. Pero en general la idea que hay que recordar es que vamos a tener curvas con estas formas. Y más precisamente, si nos situamos en relación con el estudio de hace un momento, nos acercaríamos a una curva como esta. Entonces, la idea es decir que hay un umbral en algún lugar o varios umbrales en un momento en que el funcionamiento cambia completamente. Entonces, ¿qué sucede? ¿En qué nivel se encuentran esos umbrales? Bueno, tenemos un primer umbral alrededor del 2% de carbono que nos indica que en cuanto a la erosión todo va a cambiar completamente. Por encima del 2% de carbono la erosión se ve, está muy limitada. Por debajo pueden producirse procesos importantes de erosión. ¿Dónde se encuentran exactamente esos umbrales? Bueno, son trabajos que hay que realizar. Será el 3%. Se alcanza el clímax, el mejor equilibrio al 5 o 6%. Todavía tenemos mucho trabajo por hacer. Muy probablemente hay que analizarlo en función de las arcillas en particular. Hay estudios que nos muestran que la estructura del suelo en particular está bien relacionada con una proporción de arcilla sobre materia orgánica o de materia orgánica sobre arcilla. En resumen, con un 10% de arcilla se necesita al menos un 1% de carbono para tener una estructura adecuada. Con un 20% de arcilla se necesitan 2% de carbono. Así que en general 10% de arcilla, 1% de carbono, y se pueden hacer estos coeficientes. Son órdenes de magnitud que ya nos permiten
enfocar mejor nuestros umbrales. Luego, ¿qué es lo que probablemente sucede? Bueno, las formas de nutrición van a cambiar. Hay un umbral alrededor del 2% para la erosión, pero hay umbrales superiores donde probablemente vamos a influir en las formas de nitrógeno que serán absorbidas. Así que sigue siendo uno de los puntos clave en la producción. Estas formas de nitrógeno están relacionadas con el potencial redox y el pH. Y lo que vemos es que las formas oxidadas son los nitratos, las formas reducidas son el amonio, y luego las formas de nitrógeno orgánico que van a ser importantes en la historia son formas reducidas, bastante reducidas de nitrógeno. Entonces, en términos generales, lo que probablemente sucede es que en el lado izquierdo del esquema, a la izquierda de estos umbrales, vamos a tener un dominio de nitrato como forma de nitrógeno. Y luego, al acercarnos a los umbrales, vamos a tener amonio y pasaremos hacia formas de nitrógeno orgánico como aminoácidos, azúcares aminados, toda una serie de formas de nitrógeno orgánico que son de gran interés. Entonces, si observamos las formas minerales de nitrógeno en función del pH y del potencial redox, vemos que en suelos oxidados o alcalinos vamos a tener nitrato. En suelos ácidos y reducidos vamos a tener más bien amonio. Así que cuanto más energía aportemos al suelo, cuanto más materia orgánica haya, en particular una materia orgánica accesible para los microbios, mayor será la actividad biológica y más tenderemos hacia formas de amonio. Mientras que en suelos oxidados con poca actividad biológica, predominan las formas de nitrato. Entonces ambas formas son accesibles para las plantas, nitrato y amonio, así que podríamos pensar que no tiene mucha importancia. De todas formas podrán acceder al nitrógeno, pero en realidad la forma de nitrógeno absorbida va a impactar fuertemente la fisiología. Lo que sucede es que una planta que absorbe nitrato va a liberar OH- para equilibrar las cargas, y una planta que absorbe amonio va a liberar H+. Entonces, esto va a modificar fuertemente el pH de la rizosfera, y eso se puede observar con experimentos donde se utilizan colorantes que permiten medir el pH según el color. Y se observa que una planta que se alimenta de nitrato tendrá raíces con un pH alrededor de 7,5, mientras que la planta que se alimenta de amonio tendrá raíces en la rizosfera con pH por debajo de 4,5. Así que eso genera grandes diferencias de pH, 3 unidades de pH. Y eso, como el nitrógeno representa el 80% de los iones absorbidos, va a impactar la solubilidad de los demás elementos nutritivos. Por lo tanto, la forma de nitrógeno absorbida va a influir en la absorción de todos los demás elementos. Luego, hay una serie de problemas relacionados con la absorción de nitrato. El primero es que una raíz se carga negativamente, y por lo tanto los iones positivos van a tener una fuerza de atracción eléctrica que tiende a hacer que la absorción sea esencialmente pasiva, mientras que para los nitratos que tienen una carga negativa la absorción va a requerir energía. Esto se observa a nivel de la respiración radicular. Una planta que absorbe nitratos en lugar de amonio va a aumentar su respiración radicular entre un 10 y un 15%. Una buena parte de esa energía es para absorber estos nitratos y otra parte para transformarlos directamente en amonio. La absorción de nitratos aumenta el pH del suelo, lo que será perjudicial si estamos en un suelo alcalino. Además, hay un costo energético para reducir estos nitratos y convertirlos en amonio para poder sintetizar aminoácidos, y aquí vemos un aumento del 15% en el costo energético con los nitratos. Se necesitan 8 electrones por átomo de nitrógeno para pasar de los nitratos al amonio, así que todo esto representa un costo energético importante para la planta, y además de eso, la eficiencia del uso del agua con los nitratos puede verse reducida en caso de estrés hídrico. Podemos observar una disminución de la eficiencia del agua de hasta un 50% en el anillo, así que si hay agua, todo va bien. Los nitratos harán que la planta absorba mucha agua y por lo tanto crezca rápidamente. La turgencia de las células va a aumentar el crecimiento celular. Por otro lado, si hay estrés hídrico, la eficiencia del agua cae drásticamente. Y además de eso, las plantas que son ricas en nitratos no son buenas para la salud. Tratamos de evitar absorber demasiados nitratos. Sin embargo, absorber únicamente amonio también tiene inconvenientes.
La primera es que la absorción de amonio es antagónica con la absorción de calcio y magnesio en particular. Por lo tanto, se pueden inducir deficiencias de calcio y magnesio al tener solo amonio para absorber. Se va a bajar el pH del suelo, así que en un suelo ácido eso será una desventaja segura. Esto puede en particular aumentar la solubilidad del aluminio y crear toxicidades por aluminio. Y además, un nivel elevado de amonio en las plantas conduce a una serie de toxicidades, por lo tanto tampoco es bueno para la planta, es demasiado reducido para la propia planta. Así que no necesariamente es bueno. Y luego la última desventaja es que el amonio es poco móvil en el suelo, por lo tanto la planta tendrá que aumentar su superficie de raíces, su volumen de suelo explorado por las raíces, así que producir raíces implica un coste de prospección elevado y es un coste energético a tener en cuenta. La prospección por las raíces, como se observa en un estudio reciente, en particular, pues cuanto mayor es la superficie de raíces, mayor es la absorción de magnesio. Así que, por ejemplo, el magnesio está correlacionado con la absorción, con la longitud de las raíces. Por lo tanto, eso representa un coste energético producir esas raíces. Y a menudo las plantas subcontratan la prospección a las micorrizas, que resulta mucho menos costoso para explorar un gran volumen al tener muchos filamentos pequeños y extremadamente finos en lugar de grandes raíces. Así que esto será válido para el fósforo, para el nitrógeno, para el agua y para bastantes otras cosas. Pero si volvemos a la nutrición nitrogenada de las plantas, pues en ambos casos se crea un desequilibrio de pH en la planta. La absorción de NH4+ llevará a una expulsión de H+ por parte de la planta, lo que provoca una alcalinización de la planta y en menor medida la absorción de NO3 llevará a una acidificación de la planta, y estos desequilibrios en la planta no son buenos para su salud en general. Pero si consideramos únicamente la nutrición mineral, todas las plantas van a absorber preferentemente una mezcla de nitrato y amonio, precisamente para evitar estos desequilibrios de pH en la planta. Ahora bien, hay variaciones entre especies. Especies como el trigo o el maíz preferirán absorber más nitratos que amonio. Especies como el arroz o la soja absorben más amonio que nitrato. En la avena, la cebada, las plantas jóvenes absorberán más amonio que nitrato, y a la inversa, al final del ciclo será más nitrato que amonio. La temperatura juega un papel. A baja temperatura, de hecho por debajo de 13 grados, la absorción de nitrato es prácticamente nula. Por lo tanto, en ese momento se absorberá más amonio si está disponible. Y la absorción de amonio aumentará hasta una temperatura de aproximadamente 25 grados para la lechuga, mientras que los nitratos aumentarán hasta los 35 grados. Tendremos una absorción máxima de nitratos a 35 grados. Y esta absorción de nitratos tiene un impacto en la calidad. Entonces, cuanto más nitratos hay, más absorción de agua hay. Así que eso puede ser una ventaja. Por otro lado, cuanto más agua hay en las plantas, más nitratos hay. Existe una correlación entre ambos. Así que, en términos de salud, eso no es necesariamente bueno. Y eso se nota, por ejemplo, en las endivias. Si se utiliza un 30% de nitratos en la solución y un 70% de amonio, se obtiene un peso fresco promedio de las cabezas de 196 gramos con 2,4 gramos de nitratos por kilo de masa fresca. Si se invierten estas proporciones a 70% de nitratos y 30% de amonio, se gana un 18% de peso, pero se multiplica por más de 2,5 la tasa de nitratos. Así que eso, en cuanto a la salud, es algo a tener en cuenta. Y en el caso del amaranto se observa una absorción de nitratos en lugar de amonio. Se reduce la tasa de flavonoides y de fenoles en un 20, en un 15 a 20%. Así que todos esos son antioxidantes que en general son bastante útiles en la nutrición. Pero en términos generales, lo fundamental es que los estudios están sesgados. Se considera que la nutrición mineral es dominante en las plantas, cuando en realidad sabemos que la nutrición nitrogenada
a través de nitrógeno orgánico es algo muy común, incluso puede ser dominante en ciertas situaciones. Entonces, el problema es que estudiar la absorción orgánica es mucho más complicado que la absorción mineral, porque en la absorción mineral tenemos dos formas, nitrato y amonio. En la absorción orgánica hay decenas de aminoácidos, hay decenas de azúcares aminados, por lo tanto, para estar seguro de haber cubierto todas las formas posibles, son cientos de parámetros que hay que medir. Hay una rotación muy rápida de ciertos aminoácidos en el suelo con una vida media que puede ser de días o incluso de horas. Por lo tanto, esto complica mucho los estudios para poder tenerlo todo en cuenta, dada la dinámica tan rápida que existe. Y además, en particular, hay una competencia con los microbios por la absorción. Entonces, ¿las plantas lograrán absorber antes? ¿Cuál es la concentración en el suelo de aminoácidos, de azúcares aminados que se necesita para que esta forma de nutrición predomine? Es toda una serie de preguntas que aún quedan. Lo que sí sabemos es que existen puntos calientes de aminoácidos, en particular en los tubrículos de lombrices de tierra, donde muy probablemente la planta podrá alimentarse de aminoácidos. En cualquier caso, lo que es seguro es que sabemos que las plantas pueden absorber aminoácidos y azúcares aminados directamente sin que estos sean mineralizados en nitrato o amonio. Y luego, si tiene la opción, de hecho hay estudios que muestran que si solo se le da nitratos a la planta va a absorber mucho. Si solo se le da amonio va a absorber menos porque puede causar toxicidades. Si solo se le dan aminoácidos, tomará solo lo que necesita, estará equilibrada. En cambio, si se le da a elegir entre las tres formas, pues es la forma orgánica la que la planta va a preferir. Así que sobre esto todavía tenemos bastantes puntos y preguntas que plantearnos a nivel de investigación. Pero en general, lo que aparentemente ocurre en los suelos es que a la izquierda predominan los nitratos. En cuanto a los umbrales, es el amonio el que empieza a pasar. Y luego a la derecha de nuestro esquema vamos a tener una forma orgánica dominante. Entonces básicamente es una nutrición a través del carbono. Para eso tiene que haber mucho carbono en el suelo y tiene que haber microorganismos. Esta rotación la realizan en gran parte los microorganismos, que son los que producen estos aminoácidos. Tiene que haber una flora que esté bastante equilibrada, ni demasiado reducida ni demasiado oxidada, por lo tanto una flora aerobia facultativa. Tiene que haber micorrizas y ahí en general eso modifica completamente el funcionamiento. Cuando estamos bajo formas de aerobiosis estricta, con este nitrato dominante, las plantas van a tener muchas dificultades. Tienen que corregir eso, gastan mucha energía, así que la producción será baja. Entonces, en resumen, lo que hay que recordar es que a la izquierda de este umbral es el suelo el que alimenta las plantas. Las plantas toman del suelo y devuelven muy poco al suelo porque la producción de carbono, la fijación de carbono es limitada. A la derecha, en realidad, las plantas alimentan más al suelo que al revés. Ellas toman los nutrientes del suelo, pero aportan una enorme cantidad de carbono, introducen vida en el suelo que permite solubilizar los nutrientes. Y entonces, en general, las plantas alimentan más al suelo. Es ahí donde podemos ser sostenibles. El problema es que los modelos agronómicos están hechos esencialmente sobre suelos con poco carbono, porque eso es lo que predomina ampliamente en nuestros entornos agrícolas. Aunque sin duda sería interesante trabajar en modelos agronómicos en esos lugares donde estamos más bien bajo bosques o praderas sobre un funcionamiento diferente. Habría que lograr realmente copiar el funcionamiento del bosque y de la pradera, es decir, tener carbono en los suelos y una actividad biológica que reactive todo eso. Entonces, lo que también podemos ver es el carbono del suelo como una cuenta bancaria. De hecho, a la izquierda del umbral estamos en números rojos. Cada mes vamos a pagar intereses, tenemos gastos, pagamos todo más caro. Nos cuesta mucho producir y nos cuesta devolver el capital que está en descubierto. Y entonces, de vez en cuando, incluso podemos tener más dificultades que eso. Pero a la derecha, por el contrario, es una cuenta bancaria bien llena. Cada mes recibimos dividendos, tenemos pocos gastos,
Podemos pagar todo más barato, comprar por mayor y en general todo funciona mejor. Y luego a la izquierda de vez en cuando incluso se puede ver como una erosión. Son los alguaciles que vienen y embargan su medio de producción. Así que en general no hacemos más que hundirnos. Es uno de los pocos casos en la naturaleza o en la física, en la química, donde cuanto menos hay, y cuanto más hay, más hay. En general, cuando hay altas presiones y bajas presiones, eso se equilibra. Altas temperaturas, bajas temperaturas, eso se equilibra. Altas concentraciones, bajas concentraciones, eso se equilibra. Aquí estamos en un caso donde cuanto más se tiene, más se puede tener, y cuanto menos se tiene, menos se va a tener. Aparte del dinero, no veo otros casos. Lo que permite que exista este caso único en la naturaleza es que tenemos energía gratuita proporcionada por el sol. Y que si tenemos plantas, si tenemos un suelo capaz de acumular esa energía, vamos a poder producir de todo cada vez un poco más. Así que realmente hay un umbral que superar, un límite. Y la producción agrícola, al igual que la producción agroforestal, debería realizarse principalmente en entornos que estén por encima de esos umbrales de carbono, mientras que la mayor parte de la producción agrícola se lleva a cabo por debajo de ellos, a menudo en África, y se puede decir que en Europa a menudo tenemos una producción agrícola con muletas, donde nos vemos obligados a compensar con energía externa y con subvenciones debido, bueno, al hecho de estar al descubierto, por así decirlo. La producción de bioenergía, la producción de animales, a menudo la realizamos en esos entornos, especialmente en África. Cuanto más se degrada, más animales habrá para explotar la poca fertilidad que queda. Mientras que lo ideal sería producir aquí donde no se degradaría. Podríamos exportar el delta de producción en relación con la mineralización sin mermar la fertilidad del suelo. Así que realmente deberíamos lograr volver a hacer eso, y que en toda la parte izquierda del esquema no hay producción sostenible. Podemos estar en un sistema orgánico, en un sistema, si no devolvemos, si seguimos con el suelo descubierto, no lograremos ser sostenibles y no conseguiremos regenerar los suelos. La producción sostenible va de la mano con altos rendimientos. Eso es algo que de todos modos hay que decir. Para ser sostenible hay que producir mucho y dejar mucho en el suelo para alimentar tanto al suelo como a los hombres y los animales. Y además la calidad tampoco está relacionada con producciones bajas. Para producir calidad con elementos ricos es necesario que sean elementos alimentados principalmente por actividad biológica, por productos equilibrados en un entorno sano, y eso solo se puede lograr con producciones elevadas. Por lo tanto hay que lograr avanzar rápidamente, restaurar rápidamente, y cuanto más degradado está, más difícil es. De hecho, cuanto más difícil sea volver, porque cada interés, cada mes, pagamos muchos intereses, así que ya no logramos reembolsar el capital en absoluto. Así que todos los sistemas que no permitan aumentar el carbono o que solo aporten una pequeña cantidad de carbono harán que permanezcamos mucho tiempo en la zona difícil y que la transición sea muy complicada, sobre todo porque hemos visto que hay una etapa difícil ahí, que sin duda está relacionada con el hecho de que pasamos de una nutrición completamente a base de nitratos a una nutrición totalmente de amonio, después de haber pasado por una nutrición intermedia. Y por lo tanto, todas las pérdidas, todo el tiempo que permanezcamos en esa zona difícil, será una transición realmente complicada y que puede desanimar rápidamente. Así que habrá que apuntar a una transición rápida, y para lograr una transición rápida hay que aumentar esos niveles de carbono lo más rápido posible. Y para eso hay que concentrar. Si no tenemos suficiente para cubrir toda la superficie, vamos a concentrar a nivel de parcelas, a nivel de fincas, a nivel de territorios. Pero en general, si esparcimos un poco por todas partes, nos quedamos en la parte izquierda del esquema y no logramos avanzar. Eso es lo que han entendido los campesinos burkineses que están sobre suelos completamente degradados y que hacen una media luna para recoger todo el agua que va a caer y poner allí todo el estiércol que puedan conseguir. Ponen el estiércol de vaca que tienen toda la materia orgánica que puedan conseguir en un diámetro de 10 centímetros.
Ponen una planta de maíz, una planta de frijol, pero ahí localmente han vuelto a la parte derecha del esquema. Pueden producir y luego expandirse progresivamente. Pero si esparcieran la poca materia orgánica que tienen, dado el nivel de degradación de los suelos, no lograrían nada. Han entendido bien que al concentrar se progresa, así que la idea es avanzar poco a poco. Si no logramos hacer aportes suficientes de biomasa, entonces en horticultura eso es algo que podemos hacer con bastante facilidad. Grandes aportes de BRF, de biomasa, de paja, permitirán pasar rápidamente al lado derecho del umbral y luego progresar. Por otro lado, cuando no tenemos esas posibilidades o recursos disponibles, concentrarnos en las hileras, en partes específicas de la parcela, probablemente será una estrategia mucho más eficaz y productiva para lograr nuestros objetivos. Y luego, lo que hay que recordar es que cada vez que trabajemos el suelo, eliminaremos plantas que producen carbono, que fijan carbono, que generan biomasa y favoreceremos la oxidación por los rayos UV del sol. Por lo tanto, vamos a retroceder un poco cada vez que aramos. Entonces, el trabajo del suelo tiene varios efectos negativos. Así que las grandes preguntas de investigación ahora son: ¿dónde se sitúan exactamente estos umbrales? ¿Qué es lo que ocurre exactamente? Y vamos a tener que ponernos a ello. Y bueno, quiero agradecer a todos nuevamente, desde Lucien hasta François, y decirles hasta la próxima vez.